En España estamos a punto de pagar en tiendas sin tarjeta, sin efectivo y sin Visa ni Mastercard de por medio. A partir del 18 de mayo entra en juego Bizum Pay, el mismo Bizum de siempre, pero directamente en el datáfono del comercio con una transferencia instantánea de tu cuenta a la cuenta del establecimiento, sin ningún tipo de lag, sin ningún tipo de retraso a la hora de que ese bar, esa tienda de ropa o esa panadería cobre. Es un cambio enorme. Los bancos españoles se preparan para competir cara a cara con las redes de tarjetas estadounidenses en un movimiento que se parece mucho a lo que ya ha pasado en China con WeChat Pay o Alipay, o en Brasil, especialmente con este último país, con la forma de pago Pix. Aquí ya la mayoría de pagos no pasan ni por Visa ni por Mastercard. Hoy en Doble Dígito te cuento qué es exactamente Bizum Pay, quién manda ahí, qué cambia para ti, qué cambia para los comercios, para los bancos y para las grandes marcas de tarjetas, y por dónde va a empezar todo esto el próximo 18 de mayo. Comienza Doble Dígito, el semanario de marcas, consumo y finanzas personales de Bala Extra, con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Hoy es lunes 4 de mayo de 2026. Este es el capítulo 1801 de Bala Extra en su edición Doble Dígito, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos, como digo, con Bizum Pay, la nueva forma de pagar en tiendas que quiere cambiar las reglas del juego de las tarjetas aquí, en España. Vamos a empezar por el principio. Bizum, sobre todo para los que sois de fuera, nace en 2016. Es una iniciativa conjunta de la banca española para crear un sistema de pagos instantáneos entre cuentas. Es decir, si tú tienes el número de una persona, igual que con el WhatsApp, si tienes el número de una persona y esa persona ha dado de alta una cuenta corriente en un banco que acepta Bizum, que en este momento son todos, y por lo tanto tiene Bizum, no te tienes que volver loco. Tienes su teléfono, tienes una manera de mandarle dinero sin necesidad de tener su número de cuenta, ¿vale? Es así, es un poco, insisto, es un poco lo mismo que WhatsApp en el sentido de que democratiza las transferencias instantáneas de poco importe de una manera radical. Esto estaba al principio integrado en las apps de los bancos, luego algunos bancos independizan Bizum de su app principal y ahora la mayoría han vuelto a la app principal dentro de las transferencias o en un apartado distinto. Normalmente dentro de la app, en un lugar destacado, aparece Bizum, porque es una cosa que utilizamos prácticamente a diario. Como digo, pensado para enviar dinero al instante entre personas en importes bajos, normalmente por debajo de 500 euros. Técnicamente, Bizum es un proveedor de servicios de pago propiedad de la Sociedad de Procedimientos de Pago Sociedad Limitada, que está constituida en Madrid en junio de 2016. El capital de esta sociedad, el capital de Bizum, se reparte entre casi toda la gran banca española, puesto que está en torno a 29 entidades que en conjunto suman alrededor del 95% de la cuota de mercado, con la condición de que ninguna pueda tener más del 24% del capital. En la práctica, CaixaBank, Santander, BBVA, Sabadell y el resto de bancos medianos y pequeños son los dueños de Bizum, con participaciones relevantes. Por ejemplo, en 2021 CaixaBank tenía justo ese 24%, Santander un 18%, BBVA un 16%, Sabadell un 10%, y el resto de entidades se repartían el resto del capital. Esto significa dos cosas importantísimas.
Bizum no es una fintech independiente del sistema bancario español. Es el propio sistema bancario español coordinándose para ofrecer pagos inmediatos, con muy buena visión. Y 2, Bizum no depende de Visa ni de Mastercard para funcionar, porque se apoya en transferencias instantáneas de poco importe entre cuentas bancarias dentro del sistema SEPA, del Sistema Europeo de Pagos. Por lo tanto, en ese sentido se diferencia de Pix, se diferencia de Alipay, se diferencia de WeChat Pay. No es una fintech, no es una aplicación. Y bueno, en el caso español, además, a diferencia de China, no se trata de ninguna iniciativa controlada por el Estado. Es una iniciativa privada de los bancos. De unos bancos que siguen ofreciéndonos, casi metiéndonos con calzador, las tarjetas bancarias de Visa y de Mastercard. Es decir, no es una competencia para eliminar estos dos sistemas de pago, sino que claramente hasta ahora ha sido una alternativa más para las transferencias. Ahora viene ese momento clave en el que los bancos, sin desvincularse de Visa ni Mastercard, sin embargo, van a crear en España un sistema alternativo para pagar donde pagábamos con Visa y con Mastercard. En bares, en restaurantes, en tiendas de ropa, en panaderías, en cualquier comercio, en cualquier negocio. Es verdad que Bizum, yo llevo tiempo ya utilizándolo, incluso hasta para pagar impuestos en la Hacienda Foral Vizcaína o una multa de tráfico en el gobierno vasco. Desconozco si esto es así exactamente igual en el resto del estado, pero aquí en Euskadi esto es así. Tú vas a la pasarela de pagos del gobierno vasco y Bizum es uno de los sistemas admitidos para pagar un impuesto, una multa, este tipo de cosas. Sin embargo, es verdad que hasta ahora Bizum lo hemos usado fundamentalmente para pagos entre particulares y en menor medida para algunas compras online, algún donativo, pero nunca utilizando un terminal de punto de venta, nunca utilizando un TPV de estos con los que pagamos con tarjeta. Yo hace poco en un bar modesto de barrio que no tienen tarjeta, pues me vi pidiendo, no me acuerdo, un par de zuritos. Eso sí, viene a ser como una caña, un poquito menos que una caña de las madrileñas, pues no sé, debían de ser como menos de 3 euros. No tenía tarjeta y yo no tenía dinero en metálico. Y la misma chica del bar, del establecimiento, me dijo, hazme un Bizum. Pero le tuve que hacer un Bizum a su teléfono particular. ¿Vale? Que esto es una cosa que ya sabéis que, bueno, pues algunos comercios modestos, negocios pequeños, vienen aceptando porque no están dispuestos a pagar las comisiones de tener un sistema de tarjeta, de cobro con tarjeta, pero al menos utilizan este sistema. A partir de este mes, Bizum da el salto grande, que es el pago en comercio físico con el propio TPV del banco. ¿Vale? Con el propio TPV, con ese aparato con el que acercamos el teléfono, el reloj o la tarjeta y pagamos con la tarjeta. Y ahí es donde entra Bizum Pay y donde las cosas se ponen interesantes para nuestros bolsillos. Bizum Pay es el nombre que se está utilizando para la nueva funcionalidad de pago en comercios físicos con Bizum. La idea, como digo, es muy sencilla. Pagar en tiendas, como hoy lo estás haciendo con Apple Pay, con Google Pay, acercando el móvil al datáfono, pero sin que por detrás haya una tarjeta Visa, sin que por detrás haya una tarjeta Mastercard. American Express ni lo menciono porque en España es residual. Lo que hay es una transferencia instantánea, repito, de tu cuenta a la cuenta del comercio. Según las fechas que se están manejando, es el 18 de mayo de 2026 cuando se producirá ese pistoletazo de salida. A partir de ese día, los pagos con Bizum en comercios físicos empezarán a estar disponibles en España.
El despliegue será progresivo, pero la intención es que cualquier comercio pueda integrarlo en su TPV de forma similar a como hoy integran las tarjetas. Y esto es una cosa que les interesa a los bancos, porque se quitan de en medio a un agente que se lleva una parte de esa transacción. Por lo tanto, incluso abaratando el precio de este servicio a los comercios, los bancos posiblemente van a ganar más dinero que utilizando de intermediario a Visa o Mastercard. ¿Cómo va a funcionar para ti como persona consumidora? Pues muy parecido a lo que haces ya con tu pago contactless. Tendrás Bizum Pay como aplicación en el móvil, va a ser una aplicación independiente, aunque también algunos bancos lo van a tener integrado en la app del banco. Acercarás el teléfono al terminal del comercio y se ejecutará un pago instantáneo, una transferencia inmediata de tu cuenta a la cuenta del comercio con una confirmación que se produce en décimas de segundo. Por debajo la clave es la tecnología NFC, el mismo estándar que usan las tarjetas contactless, Apple Pay, Google Pay. Apple en este sentido pues tiene abierto ya su NFC. Yo he solicitado, ya te iré informando, he solicitado tener en el iPhone el pago con la Baric, con la tarjeta de transporte, el abono transporte que utilizamos en Vizcaya, que lo tengo ya en el teléfono, en ese teléfono alternativo Android que tengo yo por ahí de Nothing, de la segunda marca de Nothing, que no recuerdo ahora cómo se llama. Pero claro, yo el teléfono que utilizo a diario sí o sí es el iPhone. Entonces, he solicitado el alta en este sistema, se van a dar 500... Esto salió a finales de abril, no, a mediados de abril o así. Se ofreció a la ciudadanía vizcaína hasta 500 personas como beta testers. Vamos a ver si he llegado a tiempo o me tocará esperar unos meses y aceptarlo cuando me llegue. En esa apertura que el iPhone y por supuesto que los teléfonos Android hacen de su NFC, pues los bancos se aprovechan, como ha venido ocurriendo con Android y con algunas aplicaciones de banco, pues precisamente para hacer pagos y este tipo de cosas. Aunque es verdad que aquí ha habido mucha fricción y las soluciones en las apps de los bancos no han sido maravillosas. Ya veremos cómo solucionan esto de Bizum Pay, pero me juego el cuello a que lo van a hacer bien. No sé si el primer día o la primera semana o en los primeros 3 meses, pero lo van a hacer bien porque se juega mucho. La diferencia no va a estar en cómo acercas el móvil, sino en la carretera por la que viaja el pago. En vez de ir por las redes de Visa o de Mastercard, va a ir por el esquema de transferencias instantáneas que la banca española ya utiliza para Bizum. En esta primera fase se espera que entren bancos como CaixaBank, Sabadell y Bankinter. Estos 3 van a ser los primeros en ofrecer Bizum Pay integrado en sus apps y el resto se va a ir sumando en los meses posteriores. El objetivo es que a lo largo de 2026, en este segundo semestre del año, la gran mayoría de las entidades adheridas a Bizum tengan habilitado el pago en comercios. Para los comercios la clave está en el TPV, en el terminal que tienen, en el aparatito que tienen con el que nos cobran. No va a haber que cambiar el datáfono, sino simplemente actualizarlo para que acepte Bizum como método de pago. Igual que hoy acepta tarjetas de distintas marcas. Una vez integrado, el comercio ve en su pantalla un pago que llega desde la cuenta del cliente al instante. Todo esto recuerda mucho lo que ha pasado ya en otros sitios del mundo, donde los pagos han empezado, como te decía, a saltarse a Visa y a Mastercard. Hay paralelos internacionales en China y en Brasil. El movimiento de Bizum no es una rareza española, forma parte de esa ola global. En China, por ejemplo, los monederos digitales de WeChat Pay y Alipay, que incluso se anuncian en eventos internacionales, aunque no se pueden usar fuera de China,
Estos dominan en China el mercado de los pagos móviles, tanto online como en tiendas físicas. Más del 90% de las transacciones móviles en China pasan por estas dos plataformas. En 2024, los pagos móviles representaron más de un 70% del total de transacciones en China. Y, como digo, WeChat Pay, superando los 1.130 millones de usuarios activos. Allí es el código QR con un móvil estándar, porque ya sabéis que el NFC en China se usa menos. Y tarjetas como Visa o Mastercard tienen un papel muy secundario en el día a día del comercio doméstico. El otro gran espejo, quizá más interesante para Europa, es Brasil con Pix. Pix es el sistema de pagos instantáneos del Banco Central de Brasil, un esquema público, no privado, que permite mover dinero entre cuentas en segundos, 24 horas, 7 días a la semana, tanto entre personas como para pagar comercios, facturas, impuestos o incluso las nóminas. En 2024, Pix procesó unos 64.000 millones de transacciones, con un crecimiento del 53% respecto al año anterior. Se usa para dividir cuentas, para pagar alquileres, comprar online y también en tienda física. Es más rápido que las domiciliaciones, más barato que muchos pagos con tarjeta y ha reducido de forma masiva el uso de efectivo. Que esto creo que es algo que puede terminar ocurriendo también en España. Que quienes no se han adherido al pago con el móvil, al pago con tal, terminen utilizando Bizum para el pago Bizum Pay. Es verdad que hay un corte de edad. Algunas personas, mis padres, por ejemplo, que no tienen móviles inteligentes, bueno, más que un corte de edad, diría yo que un corte de educación tecnológica, porque hay personas de tanta edad como mis padres que utilizan este tipo de tecnología. Mi madre tiene, pero yo creo que para mi madre sería un lío. Tanto en Brasil como en China el resultado es el mismo. Una parte enorme de los pagos cotidianos ya no pasa por las redes de tarjetas internacionales, más concretamente estadounidenses, lo que ha enfadado bastante a Donald Trump con Brasil. Pero bueno, últimamente Donald Trump se enfada con todos los países, con Alemania, con Gran Bretaña, con España, por supuesto, y también con Brasil por este asunto. En el caso de Brasil pasa por sistemas alternativos públicos como Pix. En el caso de China, por sistemas privados amparados, digamos, por la dictadura china. Europa, más lenta, está empezando a moverse en esa dirección. Por un lado, el Banco Central Europeo trabaja en el euro digital y por otro hay iniciativas como EPI, European Payments Initiative, o alianzas como Europa, que buscan sistemas de pago paneuropeos basados en transferencias instantáneas, como si fuera Bizum, para depender mucho menos de las estadounidenses Visa y Mastercard. Bizum forma parte de ese movimiento a través de Europa y EPI. Se ha anunciado que a partir del tercer trimestre de 2026 será posible enviar un Bizum a otros países europeos como Francia, Italia o Alemania con la misma facilidad con la que hoy enviamos dinero dentro de España, y este no es un tema menor. Y con este marco global vamos a aterrizar en lo nuestro. ¿Qué supone Bizum Pay para ti, para los comercios, para los bancos y para las grandes marcas de tarjetas? Para ti como persona consumidora, Bizum Pay supone ante todo otra forma de pago con el móvil, sin tarjeta física. En la práctica, si ya usas Apple Pay o Google Pay, la experiencia será muy parecida. Sacas el móvil, acercas al TPV, autorizas y listo. ¿Qué ventajas tiene? Potencialmente pagos instantáneos de cuenta a cuenta, lo que le permite ver el cargo en tiempo real sin esperar el comerciante a liquidaciones de tarjeta. Más opciones de elección. Podrás decidir si ese pago lo haces con tarjeta de crédito, de débito o directamente con Bizum Pay, en función de cómo quieras gestionar tu flujo de caja. Y en teoría comisiones más bajas al comercio, que podrían traducirse con el tiempo en precios algo más ajustados o en mejores condiciones, aunque esto no es automático ni está garantizado. En mi caso ahora mismo,
pues es difícil que yo deje de utilizar el pago con la tarjeta de Trade Republic, porque como bien sabéis, hasta 2.500 euros, 2.500 no, hasta 1.500, 1.500 son, ¿verdad? Sí, hasta 1.500 euros que yo pague con la tarjeta, me devuelven el 1% en formato de SafeBack. Es decir, como tengo una inversión periódica de 50 euros en un fondo de inversión dentro de Trade Republic, cada vez que utilizo la tarjeta de Trade Republic para pagar, un 1% me lo deriva Trade Republic, y a la hora de hacer esa aportación periódica de 50 euros, que es la mínima, al fondo de inversión, me suman lo que cada mes yo consiga ahorrar con ese 1% de SafeBack. Ahora mismo no sé si he exagerado, me parece que he exagerado. Debe de ser como máximo 15 euros, creo, lo que me devuelven. 15 euros si hago 1.500, sí, el 1%, claro. El 1%, 1 de 100, sí, 15 de 1.500, exacto. 15 euros como máximo. Pero bueno, está bien, ¿eh? Quiero decir que al cabo del año son 180 euros que puedes sumar a tu ahorro si utilizas mucho la tarjeta. Entonces, para mí hay una ventaja en utilizar la tarjeta, pero ya veremos, porque lo de Bizum Pay también puede que abra el escenario. Por ejemplo, mi panadero no coge ni Visa ni Mastercard. Me molesta, pero es que el bueno del panadero no suelo comprar a diario porque no me da la vida, porque no llego a la hora, por muchos motivos. Es una panadería, me habéis oído hablar, creo, alguna vez he hablado de ella, que se llama El Palestino, que a las barras de pan les pone nombres de ciudades de Gaza y de Cisjordania, que es un pan espectacular. Pero al principio tenía un mínimo para poder utilizar la tarjeta. Por cierto, que este es un tema que alguna vez lo he hablado. Estoy investigando, que quede claro que hasta 30 euros los comercios se pueden negar a admitirnos la tarjeta. Siempre que lo pongan, siempre que pongan un cartel. Yo pensaba que no. Yo pensaba que la tarjeta, si la tenías que admitir con cualquier importe, pero hasta 30 euros tú puedes poner un cartel que diga para importes mayores de 30 euros y es legal, ¿vale? Volvemos. Lo que decía, pagos instantáneos, más opciones de elección y en teoría comisiones más bajas al comercio, que quizás se puedan traducir, pues yo qué sé, a la larga en precios más bajos. Lo dudo. Yo creo que simplemente será menos gravoso para el comerciante y ya está. Riesgos o cosas que habría que vigilar. La misma disciplina que con Bizum entre particulares. Los pagos son instantáneos e irrevocables. No tienes la misma protección que en algunos esquemas de tarjeta. Por ejemplo, la devolución de cargo en el caso de fraudes. Habrá que ver en este sentido qué política de reclamaciones definen los bancos. Algo tendrán que definir, porque si no, pues el sistema se puede venir abajo por falta de confianza. Y luego también otra cosa a vigilar es la trazabilidad total. Como cualquier pago bancario digital, todo queda registrado. Bueno para control y para Hacienda, pero menos espacio para el anonimato que con el efectivo. Esto siempre es así. El efectivo es anónimo. El resto de pagos no lo son. Por eso los estados cada vez nos empujan más al pago electrónico. Por eso algunas cosas, cuando vas a hacer subvenciones públicas, por ejemplo, pides que se te demuestren los pagos preferentemente con pagos electrónicos. ¿Qué significa Bizum Pay para los comercios? Pues puede ser una buena noticia, siempre que las comisiones acompañen, claro. La promesa de estos sistemas basados en transferencias instantáneas es reducir los costes por transacción frente a las tasas de intercambio y comisiones que pagan hoy por cada pago con tarjeta.
Esto supondría menos dependencia de Visa y Mastercard, más poder de negociación al tener otro canal de pago relevante, cobros en tiempo real, el dinero llega a la cuenta del comerciante en segundos, no en días, lo que ayuda a su tesorería, a su flujo de caja y a la gestión de su stock. Y el mismo Bizum que usan para cobrar online donativos o pedidos a domicilio, ahora también lo van a tener en el mostrador. Se unifican los pagos. Cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, habrá que dar formación y adaptación, explicar al cliente que puede pagar con Bizum acercando el móvil, integrar el nuevo método de pago en la operativa diaria, reconciliar cobros en el back office. Bueno, una serie de cosas que están ahí y que entiendo que los bancos van a resolver antes de ponerlo en marcha. Depender menos de las tarjetas de redes como Visa o Mastercard no significa dejar de aceptarlas. Durante bastantes años, si no para siempre, van a convivir Bizum, tarjetas, efectivos y otros sistemas que puedan surgir. Para los bancos, para la banca, Bizum Pay es una jugada estratégica. Por primera vez los bancos europeos, en este caso los españoles, pueden competir en el terreno de los pagos en comercios sin pasar por las redes de tarjetas globales, capturando más valor de cada transacción. Las ventajas para la banca son ingresos por servicio de pago que no hay que compartir con esquemas internacionales como Visa o Mastercard, más datos de transacción directamente en el banco, sin intermediarios, lo que alimenta su conocimiento del cliente, con todos los matices de privacidad y regulación, y posibilidad de construir servicios adicionales encima, financiación al consumo en tiempo real, seguros asociados, programas de fidelización, etc. ¿Qué retos presenta para la banca? Pues la necesidad de ofrecer una experiencia tan buena o mejor que la de las tarjetas y wallets actuales. Si Bizum Pay falla una vez, el usuario vuelve a Visa, a Mastercard, a Apple Pay, sin dudarlo. La coordinación entre muchas entidades, cualquier fricción, diferencias de implementación, apps poco cuidadas, pueden frenar la adopción. Y en esto los bancos en España han dado muy mal ejemplo, porque realmente hemos vivido épocas con unas aplicaciones lamentables. Y claro, ¿qué pasa con Visa y con Mastercard? ¿No? Porque se abre un escenario nuevo. No van a desaparecer mañana, pero sí están recibiendo una señal clara. Estados, sistemas públicos, y bancos, sistemas privados, buscan alternativas locales y europeas para reducir su dependencia de esas grandes redes estadounidenses. ¿Cómo puede impactar? Perdiendo volumen en algunos segmentos si Bizum Pay, Pix o equivalentes europeos capturan una parte de los pagos cotidianos en comercio. Presión a la baja sobre comisiones y tasas de intercambio. Al existir alternativas reales para comercios y bancos, tendrán que cobrar menos a los comerciantes. Y la necesidad de reposicionarse como infraestructuras globales de valor añadido, seguridad, tokenización, redes internacionales. Eso más que como una única puerta de entrada al pago digital. Valores añadidos. En el día a día esto para ti puede traducirse en más diversidad de logos en el datáfono, con suerte en más competencia, que es lo único casi que podemos pedirle al capitalismo, pero también hay que estar alerta. Más competencia no siempre significa automáticamente mejores condiciones para el consumidor. Todo dependerá de cómo se repartan los ahorros entre bancos, comercios y personas usuarias. Bizum no se va a quedar dentro de nuestras fronteras. A través de esa alianza que mencionaba antes, Europa y de Epi Company, Europa con PA en mayúscula, se ha anunciado que en 2026 comenzará la expansión internacional. El objetivo es que en el tercer trimestre de este año 26 podamos enviar un Bizum a personas de otros países europeos. En una primera fase se habla de países como Francia, Italia o Alemania, además de España, dentro de un esquema que aspira a cubrir el 84% de la población de la Unión Europea y Noruega. Esto supone más de 380 millones de habitantes que podrían enviar y recibir pagos instantáneos entre sí. De momento el salto que veremos antes
será el salto doméstico Bizum Pay en comercios españoles a partir del 18 de mayo. Pero el contexto apunta a un futuro en el que mandar dinero a alguien en otro país europeo sea tan fácil como hacer un Bizum hoy dentro de España. Estamos entrando en una fase en la que pagar deja de ser solo pasar la tarjeta, para convertirse en elegir, como decía antes, la carretera. Puedes elegir entre una tarjeta clásica, entre un wallet del móvil, en una transferencia instantánea tipo Bizum Pay, en sistemas públicos como Pix, el famoso euro digital cuando llegue. Como consumidores, la clave estará en entender qué nos ofrece cada opción en precio, en seguridad y en control. Para los comercios y para la banca, el reto es no perder de vista que detrás de tanta innovación hay gente que solo quiere algo muy simple, que pagar sea fácil, seguro, justo y sin peajes ocultos. Veremos a dónde nos lleva. A mí me parece una gran noticia. Nunca he sido un fanático de Bizum, pero reconozco que esta historia de Bizum Pay puede tener claros y oscuros, pero de momento aporta una competencia, nos da una soberanía de pagos que ahora mismo no tenemos y que nos hacen muy cautivos de empresas estadounidenses. Si algo hemos aprendido desde la pandemia es que la autarquía no nos lleva a ninguna parte, pero el depender de la capacidad de producción de los servicios o de la innovación de otros países no es bueno. Nuestro sistema no es como Pix, no es un sistema público, lo cual no es necesariamente malo, porque a veces los sistemas públicos, ya vemos a veces, ¿no?, las quejas, la web de Renfe, el funcionamiento a veces de todo lo que hay en torno a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre y todo el tema de los certificados digitales, la dificultad de uso y todo este tipo de cosas. Vamos a ver si los bancos no caen en lo peor que a veces puede caer la administración pública, que es en hacer las cosas enrevesadas, en hacerlas incompletas o en hacerlas tarde. Yo no me fío nada del sistema bancario español, pero creo que Bizum Pay es una gran noticia. No tengo ahora mismo cuenta en CaixaBank, no tengo ahora mismo cuenta en Santander, ni tengo cuenta en Banco Sabadell. Así que me tocará ir a la segunda jornada. Yo utilizo ahora Bizum con Cuchabank, en una aplicación con un aspecto de noventera que no puede con ella, pero que es robusta, es como un camión diésel. Tiene muchos inconvenientes, pero desde luego la robustez no es uno de ellos. E intuyo, presumo, que Bizum Pay no será Cuchabank uno de los últimos lugares a los que llegue. Así que nada, pues cuando a lo largo de este año 2026 seguramente pueda ya utilizar Bizum Pay para pagar, con un banco tan localizado geográficamente que seguramente, si apuesta por esto, lo va a implantar en todos los bares y comercios del entorno de Vizcaya y del entorno de Euskadi en general, pues hay que decir que puede crear un ecosistema dentro del ecosistema, es decir, un lugar en donde especialmente esto se use, porque Cuchabank en este territorio es muy poderosa, tiene una red de oficinas brutal y tiene una implantación brutal, pues te lo iré contando. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.